El teléfono empezó a vibrar mucho antes de que se oyera el sonido, solo un zumbido sordo contra la mesilla de noche, seguido por el brillo de la pantalla cortando la oscuridad de la habitación. 3 llamadas perdidas, luego 5 y después el nombre de mi madre llenando la pantalla una y otra vez. Recuerdo primero el frío, esa sensación de que el aire en mi dormitorio se había vuelto fino, como si algo estuviera a punto de romperse. Cuando finalmente contesté, su voz me golpeó como un disparo, sin aliento, húmeda y llena de pánico. Elena, por Dios, a Javi le han hecho daño en el casino Gran Vía. Necesita cirugía. No le tocarán si no pagamos 18.000 euros por adelantado. Por favor, tienes que hacerlo. No dije nada al principio, simplemente me quedé sentada allí, con el borde del colchón presionando la parte posterior de mis piernas, la habitación todavía oscura excepto por el pequeño pulso azul de la pantalla, pues una parte de mí sabía que una llamada así llegaría algún día, quizás no esta noche, pero algún día. Ella seguía hablando, las palabras atropellándose unas a otras. Tú eres militar, Elena, ¿sabes cómo funciona esto? La familia cuida de la familia. Antes de que pudiera responder, un agudo rasguño metálico resonó desde la puerta principal, débil pero inconfundible, así que miré el teléfono y toqué la aplicación de la cámara de seguridad. La pantalla mostró una imagen granulada en blanco y negro de Raúl, mi excuñado, encorvado sobre la cerradura con algo fino en la mano, mientras el aire invernal convertía su aliento en pequeñas nubes y murmuraba para sí mismo: solo necesito sus papeles. Lo del ejército ayudará con las facturas, eso será suficiente. Puse la voz de mi madre en altavoz y marqué el 091 con mi mano libre. No grité ni entré en pánico, he sido entrenada demasiado tiempo para eso, simplemente reporté los hechos con voz firme y baja. Las luces de la Policía Nacional bañaron el frente de mi casa en azul unos minutos más tarde y, justo cuando se alejaban llevándose a Raúl, mi teléfono sonó de nuevo, un número desconocido de la base. Capitana García, dijo una voz seria, tenemos que discutir un asunto urgente relacionado con su identificación militar. Solté el aire lentamente y si alguna vez has sido esa persona a la que todos llaman cuando las cosas salen mal, podrías entender lo que vino después. La llamada de la base no me sorprendió tanto como debería, no después de escuchar a Raúl en mi puerta y a mi madre al teléfono. Me senté en la encimera de la cocina después, con las manos envueltas alrededor de una taza de la que nunca llegué a beber, dejando que el silencio se asentara en la casa como lo hace el polvo después de un derrumbe. Mientras el número del centro de mando parpadeaba sin respuesta en la pantalla, mi mente viajó a un lugar que no había visitado en años, casa, en Guadalajara, el lugar donde todo esto realmente comenzó. Crecí en una casa estrecha en las afueras, de esas con la fachada que se descascarillaba un poco cada invierno y un columpio en el porche que nunca dejaba de chirriar. Mi madre, Carmen, llenaba esa casa como un frente tormentoso, cálida cuando quería serlo, pero impredecible siempre cambiando. Adoraba a mi hermano menor, Javi, desde el momento en que nació, él nunca podía hacer nada mal, ni siquiera cuando lo hacía todo mal. Recuerdo la forma en que ella le tocaba la mejilla, suave y casi con adoración, como si él fuera algo raro, algo frágil, pero nunca me miró a mí de esa manera. Mi padrastro, Manuel, llegó cuando yo tenía 9 años, un hombre callado con las manos siempre metidas en los bolsillos que pasó la mayor parte de su vida de acuerdo con lo que mi madre quisiera. No era cruel, solo ausente como una sombra que nos seguía de habitación en habitación pero nunca proyectaba su propia forma. Luego estaba Sofía, mi hermana, 2 años menor que yo, afilada como el cristal y el doble de reflectante. Cuando descubrió las cámaras de los móviles en el instituto, se acabó todo, nuestras vidas se convirtieron en telones de fondo para ella y a los 25 años, vivía casi enteramente online, persiguiendo colaboraciones con marcas y validación como si fueran oxígeno. Para ella, la familia era algo que existía en las descripciones de las fotos y en los marcos con filtro. Javi no tenía las mismas distracciones, él iba de trabajo en trabajo, de sofá en sofá, de excusa en excusa. El juego no empezó a lo grande, nunca lo hace, primero fueron los rascas de la 11, luego el blackjack en los salones de juego del barrio, luego las apuestas deportivas online a las 2 de la mañana. La deuda lo seguía como el humo y, en algún momento, más o menos cuando me alisté a los 18 años, mi madre grabó una regla en el aire y esperó que yo la respirara: Elena es nuestra roca, ella cuida de todos. Por la forma en que lo decía, pensarías que era una bendición, pero no lo era. Era un peso silencioso, familiar y lo suficientemente pesado como para remodelar la columna vertebral de una chica que ni siquiera había descubierto quién era todavía.
No sabía entonces que cada sacrificio que hacía, cada factura, cada rescate, cada silencioso, yo me encargo, no era gratitud para ellos, era entrenamiento para el momento en que vendrían a tocar a mi puerta, no pidiendo ayuda, sino buscando pedazos de mi vida que nunca debieron tocar. Mirando hacia atrás, esa regla que mi madre grabó en mí, Elena cuida de todos, no se quedó en una frase, echó raíces. Para cuando dejé Guadalajara para ir al centro de formación militar en Cáceres, ya se había enrollado alrededor de mis tobillos. Y mientras estaba sentada allí en mi cocina después de que la policía se fuera, el zumbido silencioso del frigorífico era lo único que me impedía deslizarme directamente hacia todos los años en los que les seguí el juego. Empezó con cosas pequeñas, siempre lo hace, unos cientos de euros aquí, una factura allá, el tipo de emergencias que las familias se dicen a sí mismas que son temporales. El primer golpe grande llegó cuando Javi decidió que quería encontrarse a sí mismo en una universidad privada en Madrid. Recuerdo haber hecho la transferencia de la matrícula, 27.000 euros, mientras estaba sentada en la litera metálica de mi barracón, con la habitación oliendo a almidón y hierba recién cortada del campo de maniobras. Javi dejó la carrera a mitad del primer semestre, me dijo que las clases no iban con su vibra, y lo dijo como si fuera una broma. Yo asentí como si no sintiera una piedra cayendo en el centro de mi pecho. Sofía fue la siguiente, estaba construyendo algún tipo de presencia online en aquel entonces, filtros, vídeos, pequeñas frases motivacionales sobre atardeceres que nunca había visto en realidad. Quería un coche que combinara con su marca personal, así que le compré un SUV usado a un soldado retirado fuera de la base, un coche negro, antiguo pero limpio. Recuerdo limpiar el polvo del capó antes de hacerle una foto para enviársela. Ella respondió con un solo emoji de corazón y nunca volvió a mencionarlo. Las facturas médicas de Manuel se sentían diferentes, menos egoístas, más inevitables. Había estado enfermo de forma intermitente y la Seguridad Social tenía listas de espera interminables para sus especialistas. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina en mi primer destino, desplegando los sobres bajo el brillo amarillo de una lámpara torcida mientras fuera olía a café quemado en invierno. Pagué todo, las consultas privadas, las pruebas, no fue una pregunta, nunca lo había sido. Luego estaban los suministros, la casa en Guadalajara era vieja, con corrientes de aire, y cada invierno la factura de la calefacción se disparaba como una bengala. Mi madre llamaba con la voz pequeña y cansada, están a punto de cortarla, cariño. Yo iniciaba sesión en el portal de la compañía eléctrica desde cualquier base en la que estuviera, a veces desde una misión en el Líbano, a veces desde unas maniobras en Zaragoza, a veces desde una tienda de campaña con arena colándose por las costuras. Lo pagaba en silencio de la forma en que los soldados presentan sus respetos, directamente y sin ceremonia. Mis ingresos provenían de lugares que la mayoría de la gente nunca ve, pagos por peligrosidad, dietas de despliegue en el extranjero, las líneas silenciosas en el salario de una capitana que provienen de largas noches y tormentas de arena y de hacer tu trabajo sin desmoronarte. En todo ello cada euro parecía fluir directamente de vuelta a esa pequeña casa en Guadalajara. Nadie dijo nunca gracias ni una vez, porque la gratitud implicaba elección y para ellos, mi papel nunca había sido una elección en absoluto. Solo la siguiente deuda que asumían que yo seguiría pagando hasta la noche en que decidieron que mi identidad también era suya para usarla. Es extraño cómo funciona la memoria. Mientras estaba sentada en mi cocina esa noche, con el zumbido de la nevera todavía constante en el fondo, otra vibración recorrió la encimera, el nombre de Sofía iluminando la pantalla. No contesté, solo miré cómo sonaba, con mi pulgar descansando contra la cerámica fría de la taza intacta, y en esa pequeña cocina en penumbra recordé la primera vez que me di cuenta de que algo en el último viaje de Javi no cuadraba. 2 semanas antes de la llamada de las 3 de la madrugada, yo estaba destacada en un puesto temporal de respuesta en los Pirineos, donde el aire olía a pino y agua fría, y mis mañanas empezaban con el crujido de la escarcha bajo mis botas. Durante un descanso entre evaluaciones, me senté en la parte trasera de un vehículo táctico, navegando a través del wifi irregular como hacen los soldados, lentamente, una barra cada vez, y fue entonces cuando apareció la historia de Sofía. La primera imagen era un lago liso como un espejo con Javi sonriendo al timón de un barco alquilado, el sol detrás de él lanzando un anillo dorado alrededor de sus hombros, y la descripción decía, fin de semana de lujo. Se lo merece. El siguiente clip cargó una toma amplia de un balcón de una suite de lujo, de esas con barandillas de cristal y un jacuzzi. Javi se reclinaba en una tumbona con gafas de sol y bebida en mano, su deuda no parecía pesada en absoluto, si acaso, parecía cómoda.
Siguieron más publicaciones, una sala VIP en el casino con mesas de fieltro verde y bandejas de fichas, una caja de joyería azul pálido abierta lo suficiente para que la esquina de un collar atrapara la luz, un plano lento sobre una tabla de embutidos ibéricos que costaba más que el alquiler de algunas personas. Recuerdo haber apretado el teléfono, sintiendo los bordes clavarse en la parte blanda de mi palma. El viento se levantó en la cresta detrás de mí, trayendo el olor a humo de leña del campamento temporal. Se sentía mal ver a mi hermano gastar dinero que no le pertenecía, dinero que ni siquiera existía, como si estuviera audicionando para una vida que nunca se había ganado. Luego llegó la publicación que dolió más que el resto, Sofía perfectamente encuadrada frente a la entrada de piedra del resort, con el pelo peinado hacia un lado, sonriendo como si lo hubiera ensayado, y su texto flotaba sobre la imagen en letras blancas brillantes: todo está bien. Mi hermana es capitana. No reaccioné no externamente, solo solté un suspiro lento, de esos que están a medio camino entre una risa y un ahogo, y puse el teléfono boca abajo sobre mi rodilla. En ese momento, con el deshielo goteando del vehículo y las montañas extendiéndose en silencio más allá de la línea de árboles, entendí algo que había estado evitando durante años: no solo se apoyaban en mí, estaban gastando mi vida como si ya les perteneciera. No dije nada a mi familia sobre esas publicaciones del viaje, ni una palabra, simplemente las llevé conmigo como se lleva una piedra en el bolsillo, pequeña, fría y más pesada de lo que esperas. Pero unos días después de ese fin de semana, mientras cargaba equipo en la parte trasera de un camión de transporte, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. La pantalla brillaba contra el resplandor del mediodía: tu hermano se metió en una pelea por deudas. Está malherido. El remitente no añadió su nombre, solo una foto borrosa de Javi desplomado contra una pared, con un ojo hinchado y cerrado, bajo las luces fluorescentes del casino que tornaban su piel de un color pálido, casi enfermizo. Sentí mi mandíbula tensarse, un apretón lento que viajó hasta mis sienes. No era shock, era la confirmación silenciosa de algo que ya había presentido. Una hora después, llamó mi madre con la voz rasgada, como si cada palabra fuera empujada a través de un espacio estrecho: la clínica privada no le tocará sin 18.000 euros por adelantado. Esto no son analgésicos, Elena, es cirugía, reconstrucción ósea. Si no ayudas, podría perder movilidad. Me apoyé contra el lado del camión, con el metal caliente por el sol, y observé un remolino de polvo cruzar la grava. No contesté de inmediato, mi respiración se sentía más pesada que el aire a mi alrededor. La familia usa palabras como urgente y para siempre cuando quieren que te muevas rápido, pero algo no estaba bien, ni el mensaje, ni su tono, ni la repentina emergencia. Esa noche, mientras estaba sentada en mi litera quitándome las botas, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con una notificación de un directo: Sofía. La vista previa la mostraba sentada en el pasillo de un hospital, con el rímel corrido y una mano presionada dramáticamente contra su boca. La iluminación era amarillenta y dura, del tipo que hace que todo parezca un poco trágico. Cuando abrí el directo, su voz ya estaba temblando para una audiencia de extraños. Mi hermano está sufriendo, decía con los ojos vidriosos, girando la cámara hacia una puerta cerrada de urgencias, y mi hermana, la capitana Elena García, no enviará ni un céntimo. ¿Podéis creerlo? Una soldado abandonando a su propia familia. Los comentarios volaban hacia arriba como chispas de un fuego: sin corazón, vaya heroína, asqueroso. No reaccioné, simplemente coloqué el teléfono boca abajo sobre la manta gris, escuchando mi latido asentarse en algo constante y bajo. Años en el ejército te enseñan que el silencio es a veces una armadura. Por la mañana, Sofía había lanzado una campaña de crowdfunding. El título decía: ayuda a salvar a Javi ya que su propia hermana no lo hará. Ya no parecía un malentendido, se sentía como una trampa, una que habían planeado mucho antes de que la primera mentira llegara a mí. Para cuando el crowdfunding de Sofía superó sus primeros 1.000 euros, yo ya había desactivado todas las notificaciones de mi teléfono, no por ira, sino por una especie de fatiga silenciosa que se asentó en mí como el frío se asienta en los huesos después de un largo ejercicio de campo. Recuerdo estar sentada en la pequeña mesa de madera en mi alojamiento en la base, con las botas todavía puestas y barro secándose en las suelas. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una estrecha barra de luz de la tarde que se colaba por las persianas. Fue entonces cuando el teléfono vibró de nuevo, solo una vez, corto, agudo. Un número de la base, uno que sabía que no debía ignorar. Contesté al segundo tono:
capitana García al habla. Hubo una breve pausa, de esas que cargan peso, y luego, soy el coronel Martínez. Necesitamos discutir un asunto urgente relacionado con su identificación. Me enderecé automáticamente con la palma aplanándose contra la mesa. El aire se sentía diferente, más fino de alguna manera. Habló claramente como hacen los oficiales cuando ya han ensayado las malas noticias. Una foto de mi tarjeta de identidad militar había sido marcada durante una investigación en el casino. Había sido presentada durante una solicitud de crédito, mi nombre, mi rango, mi fecha de nacimiento. La imagen no fue robada de mi cartera o mi teléfono, había sido reenviada por otra persona, por mi madre. Ella dijo que pensó que podría ayudarles con la factura, añadió el coronel. Cerré los ojos por un momento, dejando que el silencio se asentara, e imaginé a mi madre sosteniendo su teléfono frente a una lámpara, inclinando la pantalla para que el brillo no golpeara el código de barras. Casi podía escuchar su voz, suave y persuasiva, el mismo tono que usaba cuando pedía dinero, un tono ante el que había pasado años tratando de no inmutarme. Pero ese no era el final, mi DNI también había sido utilizado, rastreado hasta una filtración de datos de la que nos habían notificado el año pasado. Javi había comprado los números comprometidos en Internet. No fue dirigido específicamente a usted, dijo el coronel suavemente, compró un lote, el suyo casualmente estaba en él. Se abrió una línea de crédito en el casino a mi nombre, transacciones marcadas, pérdidas registradas. Cuando dijo la policía militar está abriendo un caso, sentí que algo en mí se quedaba quieto. No pánico, solo un frío apretón bajo mis costillas, como el cuerpo preparándose para el impacto. Si no podía probar que no había estado involucrada, podría enfrentar una suspensión, pérdida de habilitación de seguridad, pérdida de beneficios, años de servicio reescritos por las decisiones de alguien que nunca había llevado un uniforme un día en su vida. El coronel terminó con un tranquilo, lo siento. Su voz no fue la parte que dolió, fue el hecho de que por primera vez en mi carrera, mi futuro no dependía de mis acciones, sino de la traición de las personas que compartían mi apellido. Después de que terminara la llamada con el coronel Martínez, me quedé en la mesa más tiempo del que pretendía. Las persianas proyectaban estrechas franjas de luz a través de la madera y el polvo flotaba a través de ellas en espirales lentas y perezosas. Mis manos estaban planas contra la superficie, las yemas de los dedos hormigueando, una vieja respuesta al estrés que había adquirido en zona de operaciones. No estaba entrando en pánico, estaba catalogando, ordenando hechos en filas ordenadas porque eso es lo que el ejército te entrena para hacer cuando el suelo se mueve bajo tus pies, y se había movido con fuerza. A la mañana siguiente la policía militar llegó a mi oficina. 2 investigadores, ambos educados de esa manera firme y militar, esparcieron fotos e informes impresos sobre la mesa de conferencias. La habitación olía levemente a pozos de café y rotuladores de pizarra. Un investigador señaló una hoja que mostraba una marca de tiempo, el momento en que se reenvió mi identificación militar. El remitente estaba explícitamente etiquetado como Carmen García, mi madre. Ella misma había enviado la foto. Dijo que pensó que mostrar una identificación militar podría ablandar al personal del hospital, dijo el investigador, su voz no era de juicio, solo cansada, el tipo de cansancio que la gente lleva después de ver demasiadas versiones del mismo error. Otra carpeta reveló la parte de Sofía, me mostraron capturas de pantalla de las métricas de su directo, picos máximos, aumentos de donaciones. Ella había exagerado sus heridas, añadido detalles que el hospital nunca confirmó y usado mi nombre como gancho emocional. Su interacción aumentó casi un 30% durante la noche, señaló un investigador. Los números estaban impresos en tinta roja como advertencias. Me senté allí en silencio, trazando el borde de una foto con un dedo, se sentía como pasar el pulgar sobre una cicatriz, algo curado pero aún sensible. Luego llegó Raúl. Su expediente era más grueso que los otros. Aparentemente había trabajado para una gestoría antes de ser despedido por mala conducta procesal, sabía cómo falsificar documentos de manera convincente, sabía cómo hacer que las líneas de crédito parecieran legítimas el tiempo suficiente para pasar los controles iniciales. El investigador deslizó un formulario de casino falsificado hacia mí. Mi nombre estaba en la parte superior, escrito nítidamente. La firma en la parte inferior no era mía, pero el bucle en la era lo suficientemente parecido como para que se me encogiera el estómago. Raúl había estado en mi puerta principal por una razón, no estaba tratando de ayudar, estaba cubriendo sus huellas.
No fue coordinado, dijo el investigador principal cerrando la carpeta, solo una reacción en cadena de decisiones egoístas, desesperación y gente asumiendo que usted limpiaría el desastre como siempre hace. Esa frase se quedó conmigo, como siempre hace. Miré la pila de pruebas, mi nombre retorcido en formas que no reconocía, y sentí que un largo y constante suspiro me abandonaba. No era ira, no era pena, solo el peso de una verdad que había pasado años evitando. No me habían traicionado en un momento, lo habían estado haciendo lentamente esperando que nunca me diera cuenta, porque en sus mentes yo nunca fui una hija, fui una red de seguridad que no tenía derecho a romperse. Cuando los investigadores finalmente cerraron sus carpetas y salieron de la habitación, el silencio se sintió más fuerte que sus pasos. La mesa de conferencias todavía estaba cubierta con tenues contornos donde habían estado los papeles, pequeños rectángulos de polvo perturbado. Me quedé sentada durante mucho tiempo con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas sin apretar, una postura que había aprendido en los despliegues, esa en la que te instalas cuando necesitas mantenerte firme. La verdad había salido a la luz y solo me quedaba una cosa por hacer. Entregué cada documento, cada captura de pantalla, cada formulario falsificado directamente a la policía militar. Lo catalogaron todo con movimientos lentos y metódicos, de esos que no se apresuran ni se ablandan. Una semana después, el coronel Martínez me llamó. Las persianas detrás de él proyectaban largas sombras sobre su uniforme. No le dio vueltas, está limpia, capitana. Completamente. Sentí que mis hombros bajaban 1 centímetro, tal vez 2, nada dramático, solo el cuerpo soltando finalmente un aliento que había estado conteniendo durante meses. Las noticias viajaron más rápido de lo que esperaba. Javi fue ingresado en un centro de rehabilitación para ludópatas ordenado por el juez, de esos con puertas cerradas, horarios diarios y sin acceso a teléfonos. El crowdfunding de Sofía no sobrevivió a la semana. Los donantes exigieron transparencia y la plataforma congeló la cuenta pendiente de investigación, obligándola a devolver cada euro. Y mi madre, bueno, la comunidad en Guadalajara es pequeña, las palabras corren, los susurros en la iglesia, las miradas en el supermercado, sintieron el peso de sus elecciones mucho antes de que llegaran las notificaciones legales. Mientras tanto, empaqueté mi vida en 4 petates verde oliva y conduje hacia el sur. La carretera hacia Andalucía es ancha y abierta, con tramos donde el cielo se siente demasiado grande para la tierra debajo de él. Mantuve las ventanillas un poco abiertas, dejando que el aroma a pino seco y asfalto calentado por el sol se asentara a mi alrededor como una manta. Me mudé a un apartamento modesto cerca de la costa, en un edificio tranquilo de muros gruesos y un balcón orientado al amanecer. La primera mañana allí me preparé avena y café solo, sentándome descalza en una pequeña mesa junto a la ventana. Sin teléfono vibrando, sin llamadas perdidas, sin nadie esperando que yo salvara nada. El silencio no se sentía vacío, se sentía ganado. Algunas personas piensan que cortar lazos es un acto de crueldad, pero a veces es la única manera de dejar de ahogarse. No cerré ninguna puerta de un portazo, simplemente dejé de mantenerlas abiertas para personas que seguían entrando con los zapatos llenos de barro. Si esta historia te recuerda cargas que alguna vez llevaste, te invito a compartir un pensamiento abajo.